tratamos el tema lo que muchos desean. Y que Dios no quiere. Lo que muchos, diga muchos, desean y que Dios no quiere. Este tema nos lleva en las Escrituras al libro del profeta Jonás, capítulo 1. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Y luego leeremos del mismo libro el capítulo 3, los versos 10 al capítulo 4, verso 1 y 2. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Y luego leemos del mismo libro en el capítulo 3, verso 10 al capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Trajo su Biblia? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 3, verso 10 al capítulo 4, verso 1 y 2. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Capítulo 4, el verso 1, y ahora el 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Lo que muchos desean y que Dios no quiere. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Este tiempo de bendición aquí, esta mañana delante de ti, este tiempo de bendición al poder considerar de tu palabra eterna. Precioso Espíritu Santo, te rogamos que una vez más en este tiempo ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu verdad. Que seamos edificados, desafiados. Tu palabra no sea revelación. Lo rogamos en el nombre de Jesús, dados de las gracias. Y la iglesia del Señor dice: amén. En estos versos leídos del libro de Jonás, encontramos a una ciudad, Nínive, en extremo pecadora, que se convierte, diga se convierte, de su mal camino. Y Dios, viendo el arrepentimiento de esta ciudad, su conversión, decide no destruirla como
no lo había dicho. Cuando se da esto, Jonás, el profeta, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y enojado oró a Dios diciéndole, en el capítulo 4 del libro de Jonás, el verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué se apesadumbró Jonás y se enojó? Cuando la ciudad de Nínive se convierte de su mal camino, Dios ya no la destruye. Y el profeta Jonás se apesadumbró y se enojó porque él quería que Nínive, una ciudad en extremo pecadora, fuera destruida. Jonás quería ver, diga Jonás quería ver, la destrucción de los ninivitas pecadores. Y cuando los ninivitas se convierten de su mal camino y Dios no los destruye, Jonás se apesadumbró en extremo. El que tenga oídos para oír, oiga. La actitud de Jonás, su posición y su sentir es la actitud y el sentir de muchos. Hay muchos como Jonás que quieren ver la destrucción de los malos. Y aunque no hay un solo amén, es cierto. Dije que hay muchos como Jonás que quieren ver la destrucción de los malos. Hay muchos como Jonás que quieren ver que los perversos y corrompidos sean destruidos. Le pasó al profeta Habacuc, que empieza diciendo en su libro, Habacuc, verso 2 al 4, dice el profeta, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío, diga el impío, asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta Habacuc, como Jonás, expresa el sentir de ver la destrucción de los malos. Y le decía a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Este mismo sentir lo tuvo también el salmista David. En el Salmo 55 encontramos que David quería la destrucción de sus enemigos. Salmo 55, dice el salmista en el versículo 9, Salmo 55, el versículo 9, dice, ¿cómo dice? Destrúyelos. Diga, destrúyelos. Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. El salmista David quería ver que los malos fueran destruidos. En el Nuevo Testamento, algo similar
ocurrió con Santiago y Juan, discípulos de Cristo, en relación con una aldea de samaritanos que no quisieron recibir al Señor. En aquella ocasión, Santiago y Juan le dijeron a Cristo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? El sentir de Santiago y de Juan era que los samaritanos que se negaron a recibir a Cristo fueran destruidos. Amados, el sentir de Jonás, de Habacuc, del salmista, de Santiago y Juan, de que los malos sean destruidos, lo tienen también muchos creyentes que desean ver la destrucción de los malos y que les caiga el juicio de Dios. ¿Me escuchó? Déjenme repetirlo. El sentir de Jonás, de Habacuc, del salmista, de Santiago y Juan, de que los malos sean destruidos, lo tienen también muchos creyentes que desean ver la destrucción de los malos y que les caiga el juicio de Dios. ¿No le pasa a usted? ¿O solo a mí me pasa? ¿No le ha pasado? En ocasiones y en circunstancias le pasa a muchos creyentes. Desean que los malos sean destruidos. Nos pasa a todos. Dile que nos pasa a todos. Sin embargo, ¿cuál es la actitud, el sentir de Dios a este respecto? En Ezequiel capítulo 18, libro del profeta Ezequiel capítulo 18, el verso 23, encontramos las palabras de Dios diciendo, Ezequiel 18, el verso 23, Dios está hablando en este verso y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y en Ezequiel, en el mismo libro, el capítulo 33, el versículo 11, dice el Señor en este pasaje al profeta Ezequiel, Dios le dice: diles, Ezequiel 33, el verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Diga, no quiero. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Gloria a Dios. Lo que muchos desean y que Dios no quiere: la destrucción de los malos. Dios no quiere la muerte de ellos. ¿Qué hizo Dios? No queriendo la destrucción de los malos y siendo Nínive una ciudad en que la maldad se había ido incrementando más y más. ¿Qué hizo Dios? No queriendo Dios la destrucción de los malos y siendo la ciudad de Nínive una en que la maldad se había incrementado, Dios les envió al profeta Jonás
con una proclama que decía: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué hizo Dios? No queriendo la destrucción de los malos, y siendo Nínive una ciudad en que la maldad se había incrementado más y más, Dios les envió al profeta Jonás con una proclama. La proclama decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás entró en la ciudad de Nínive, y esa era toda su prédica, diciendo a los ninivitas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entró en la ciudad el profeta Jonás y la empezó a recorrer. ¿Qué anunciaba? De aquí a 40 días. Solamente anunciaba el juicio de Dios, la destrucción que vendría sobre él. Y mientras la recorría caminando, su proclama era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y nos dice el relato histórico en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, los versículos 5 al 9. Jonás, capítulo 3, versos 5 al 9. Dice el relato: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, llegó la noticia, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza el rey, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, conviértase, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Por qué Nínive, una ciudad en extremo pecadora, se arrepintió? Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el rey hasta el pueblo. ¿Por qué Nínive, una ciudad en extremo pecadora, se arrepintió? Porque se le anunció el juicio de Dios, de la destrucción que vendría sobre ella. El que tenga oídos para oír, oiga, para que los malos, los perversos, los corruptos se conviertan. Hay que hablarles del juicio de Dios, de la destrucción que viene sobre todo pecador. Para que los malos, los perversos, los corruptos se conviertan, hay que hablarles del juicio de Dios, de la destrucción que viene sobre todo pecador. A este respecto dice el profeta Malaquías, capítulo 4, libro del profeta Malaquías, capítulo 4, el versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Malaquías 4:1. He aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, consumidos. Sofonías, capítulo 1, libro del profeta Sofonías, capítulo 1, los versículos 14 al 18. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Sofonías, capítulo 1. ¿Encontró Sofonías? Dice la palabra de Dios, desde el versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Verso 18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ciertamente se acerca el día de la ira de Dios sobre el pecador, se acerca el día de la destrucción de los malos. Los malvados y perversos deben saber, se les debe proclamar del juicio divino. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser sobornado. Y se acerca el día en que todos los malos y perversos enfrentarán el juicio de Dios e irán a la destrucción, a la condenación eterna. Ahora bien, los ninivitas, para no ser destruidos a causa de su pecado y maldad, ¿qué hicieron? Ya leímos el pasaje, ¿no? Se humillaron. Hasta el rey se despojó de su ropa, se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Los ninivitas, para no ser destruidos a causa de su pecado y maldad, se humillaron. Nínive, por mandato de su rey, ayunaron y clamaron a Dios. Y se les ordenó a cada uno convertirse. Diga convertirse. Convertirse de su mal camino. Y nos dice el versículo 10 de Jonás, capítulo 3, el verso 10. Y vio Dios, diga, y vio Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué vio Dios? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Convertirse, diga convertirse. Convertirse significa cambiar, significa transformación.
convertirse. Los ninivitas se convirtieron de su mal camino. Está en cada hombre, en cada mujer, el convertirse de su mal camino, el dejar de hacer lo malo y volverse a Dios. Amados, el juicio de Dios viene, la destrucción de los impíos. Esto hay que proclamarlo y darlo a conocer. Y muchos se convertirán y se volverán a Dios. Y Dios tendrá de ellos misericordia para que no sean destruidos, sino que vean su salvación. Los que muchos desean y Dios no quiere. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amados, hoy cuando los malos proliferan y la maldad cunde por doquier, se debe anunciar que el juicio de Dios ya no se tarda. Se acerca el día de la ira de Jehová, ardiente como un horno, en que los malos serán estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Oramos. Padre Celestial, vivimos tiempos malos. La maldad cunde por doquier. Ayúdanos. En este tiempo, ser la iglesia instrumento tuyo para que los malos, en vez de ser destruidos, se conviertan de su mal camino. Ayúdanos, Dios, en medio de todo lo que vemos, de todo lo que está pasando en todo el mundo. Tenemos el mismo sentir muchas veces de ver la destrucción de los malos. Mas tú no quieres la muerte del impío, sino que éste se convierta de su mal camino. Viva, dice Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, ser la iglesia en este tiempo que anuncia el juicio de Dios, el día de la ira de Jehová, ardiente como un horno. Ya no se tarda. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Invito a la iglesia a ponerse de pie en esta mañana. Y en la presencia de Dios deseamos orar, examinarnos delante del Señor. Si usted se fija en la Biblia,
si no se ha fijado. Pero si se fija, si no lo ha hecho. La mayoría de las veces cuando Dios habla de los impíos, está hablando de impíos de su pueblo. Impíos de su pueblo. Impíos de su pueblo que necesitaban volverse de su mal camino. Y el apóstol Pedro dice con toda claridad: Dios no retarda su promesa, su venida, según muchos la tienen por tardanza, pero dicen los creyentes, está hablando a la iglesia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que volvernos? Ayúdanos, Señor. Esta mañana, Señor, nos examinamos en tu presencia. Vamos a volver a cantar lo que dice Jordan el sábado, ¿no? El mismo canto. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacerlo. Es necesario. Lo cantamos en iglesia, lo decimos. No basta solo con cantar. No basta. No es suficiente. No es suficiente. Solo con querer hacer. Es necesario. Morir. Dígalo, no basta. No basta solo con. No basta. No basta solo con. No es suficiente. No es suficiente. Solo con querer hacer. Es necesario morir. Dígalo, dígalo al Señor, dame tu vida, esa clase de vida, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Unos hermanos, iglesia, dame tu vida. Lo decimos, dame tu vida, esa clase de vida, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más, lo cantamos, no basta. No basta solo Cantar. No basta solo con decir.
no basta solo con no basta solo con No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Hay que decirlo. Dame tu vida. dame tu vida, esa clase de vida, esa amistad, dame tu vida, quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti, quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Y dame tu vida, esa clase de vida que sacia. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Quiero vivir solo para ti, Señor Jesús. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta mañana, Señor, nos examinamos en tu presencia. Danos la decisión, la determinación de hacer lo que debemos hacer, de apartarnos, de dejar lo que debemos dejar. No hemos sido llamados para ver el juicio de Dios, sino para alcanzar su misericordia. Que nos volvemos a ti, que nos convertimos a ti de todo mal camino. Y que cada día más y más nuestras vidas pueden mostrar la vida de Jesús. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, amados.
quiero tomar unos instantes más en este espíritu de oración. Cierre sus ojos, ahí donde está. Quiero invitarle a repetir esta oración, acaso la más importante que se puede hacer en esta vida, cuando oramos a Dios por la salvación de nuestra alma. ¿Ha recibido a Cristo de manera personal como su Salvador? ¿Lo ha recibido? ¿Recuerda un momento en su vida cuando lo hizo, cuando recibió a Jesús de manera personal, pidiéndole perdón y recibiéndolo como Señor y Salvador? Si no lo recuerda, es necesario hacerlo. Dice el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Hay que tener a Cristo para ser salvos. Todos necesitamos recibirlo de manera personal, por la fe en nuestro corazón, y comenzar una vida nueva con Él. Oramos. Repite esta oración conmigo esta mañana. Y diga: Señor Jesús, en esta mañana, por mi salvación, te invoco, Señor. Y diga: por la fe, Señor, en esta mañana, yo te recibo como mi Salvador. Perdóname. Límpiame de mis pecados, sálvame, dame la vida eterna, ayúdame a seguirte de verdad. Te lo pido y te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.